Las luces fluorescentes zumbaban sobre mí mientras me quedaba helada fuera de la sala de conferencias. Mi mano estaba a centímetros de la manija de la puerta cuando escuché dos voces dentro. Claras como el día, afiladas como el cristal. Despídelo en cuanto lo arregle. Dijeron él. Soy Josefina. Pero en cada correo electrónico, en cada registro del sistema, me habían estado llamando Pepe. Durante 6 meses, para ellos solo fui unas iniciales y un número de ticket. Se me revolvió el estómago. Estaban hablando de mí. Bienvenidos al canal Oficina de la Revancha, donde compartimos historias reales de injusticia laboral y los momentos en que la gente decide que ya ha tenido suficiente. Estos no son cuentos de hadas. Son las experiencias que nos recuerdan por qué la integridad importa y por qué el silencio no siempre es la mejor opción. Antes de sumergirnos en lo que sucedió después, si historias como esta te interesan, considera suscribirte. Estamos construyendo una comunidad aquí, trabajando para llegar a los 9.000 suscriptores que creen en la rendición de cuentas. Presiona ese botón si quieres ser parte de este viaje. Mi nombre es Josefina Caro. En ese momento, era arquitecta senior de bases de datos en una empresa de tecnología de tamaño mediano en la Ciudad de México. Vengo de una familia que me enseñó el valor de un peso y la importancia de tratar bien a las personas, sin importar su cargo. Esa crianza me dio algo que el dinero no puede comprar, la capacidad de ver a las personas, verlas de verdad, y entender por lo que están pasando. Nunca olvidé de dónde vengo y nunca lo haré. Ahora, déjenme llevarlos de vuelta a ese pasillo. Las voces pertenecían a Andrés Hoyos, nuestro director de tecnología, y a un hombre que no reconocí. Su tono era casual, como si estuvieran discutiendo qué pedir para el almuerzo, no el sustento de alguien. El contratista ya casi termina, dijo Andrés. Una vez que la migración esté completa, córtalo. No necesitamos seguir pagando esa tarifa. Contratista. Me habían contratado como contratista hacía 6 meses con promesas de un puesto de tiempo completo. Esa promesa me había mantenido trabajando 70 horas a la semana, perdiéndome los partidos de fútbol de mi hijo Mateo, faltando a las cenas con Tomás. Todo por un trabajo que ya estaba planeando mi salida. Me alejé de la puerta lo más silenciosamente que pude. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. El proyecto de la base de datos que mencionaron, ese era el monstruo con el que había estado luchando durante 5 meses. Una revisión completa de su sistema de gestión de clientes. Miles de registros, integración con 3 plataformas distintas, protocolos de seguridad que tenían que ser impenetrables. Lo había construido desde cero porque su sistema anterior estaba sostenido con cinta adhesiva digital y oraciones. La revelación me cayó como un balde de agua fría. Me necesitaban para terminar, para asegurarse de que todo funcionara, para no capacitar a absolutamente nadie, aparentemente, y luego desaparecer. Limpio, simple, barato. Regresé a mi escritorio en el rincón más alejado del departamento de sistemas. El sol de la tarde se colaba por las ventanas, creando patrones geométricos en mi teclado. Todo parecía normal. Carlos, de infraestructura, discutía con alguien por teléfono sobre el espacio en el servidor. Linda, de soporte técnico, comía yogur y revisaba tickets. Nadie sabía que en la sala de conferencias, a 10 metros de distancia, acababan de programar mi ejecución profesional. Me temblaban las manos mientras iniciaba sesión en el sistema. El proyecto de la base de datos estaba allí, en toda su compleja gloria. Filas y filas de código, relaciones que había trazado en pizarrones a las 2 de la mañana, consultas que había optimizado hasta que corrían como la seda. Esto no eran solo datos. Esto era arquitectura. Esto era arte. Y pensaron que simplemente podían tomarlo y desecharme como el café de ayer. Tomás siempre decía que pensaba demasiado, que debería sentir más y analizar menos. Pero en ese momento, el análisis era lo único que me impedía entrar en la oficina de Andrés y decir cosas que se sentirían geniales durante 5 segundos y me atormentarían para siempre. En cambio, abrí una nueva ventana y comencé a revisar exactamente lo que había construido. Cada tabla, cada relación, cada procedimiento almacenado. Necesitaba entender el alcance completo de lo que estaban a punto de robar, porque eso es lo que era. Un robo, no de código, ya que contractualmente les pertenecía,
sino de confianza, de promesas hechas, del entendimiento de que cuando haces un buen trabajo, ese trabajo es valorado más allá de su utilidad inmediata. Mateo me había preguntado la semana pasada por qué siempre estaba cansada. Tiene 16 años, la edad suficiente para notar cuando su madre funciona a base de agotamiento y café. Le dije que era temporal, que las cosas mejorarían una vez que terminara este proyecto. Lo había creído. Realmente había creído que terminar con fuerza conduciría a algo bueno. La base de datos estaba completa en un 93%. Me quedaban quizás 2 semanas de trabajo, depuración, pruebas, asegurarme de que la migración no perdiera un solo registro. Luego, capacitación, documentación, entrega. Ese era el plan. Su plan. Abrí mi contrato, guardado en mis archivos personales. Los términos eran bastante claros. El producto del trabajo pertenecía a la empresa, lo estándar. Pero había algo más. Una cláusula sobre métodos patentados y desarrollo independiente, un lenguaje que protegía técnicas y enfoques que yo desarrollara fuera de su proyecto específico. Mi amiga abogada, Amy, lo había revisado antes de que firmara y dijo que en realidad era bastante equilibrado, algo inusual para un acuerdo de contratista. Una idea comenzó a formarse. Peligrosa, posiblemente estúpida. Definitivamente arriesgada. ¿Y si terminaba la base de datos exactamente como lo prometí? ¿Pero y si también construía algo más? Un sistema paralelo usando mis propios métodos, mi propia arquitectura, diseñado para el mismo propósito, pero construido de manera suficientemente diferente como para ser claramente un trabajo independiente. Ellos obtendrían aquello por lo que pagaron. Yo me iría con algo que nunca les perteneció. Las próximas 2 semanas lo determinarían todo. Esa noche, me senté frente a Tomás en la mesa mientras Mateo recalentaba pizza en el microondas. La cocina todavía olía al pan de ajo que habíamos comido antes. Tomás me contaba sobre su día administrando la tlapalería. ¿Algún problema con un envío de herramientas eléctricas? Yo asentía, haciendo los sonidos correctos, pero mi cerebro estaba en otra parte. «Estás tramando algo», dijo Tomás a media frase sobre taladros inalámbricos. Me conocía demasiado bien. 20 años de matrimonio hacen eso. Puedo verlo en tu cara. Esa es tu cara de intriga. Mateo trajo su plato. Mamá tiene una cara de intriga. Tu madre tiene varias caras, dijo Tomás, sonriendo. Está la cara de decepción, que conoces bien, la cara de paciencia, que usa con los clientes, y la cara de intriga, que significa que alguien está a punto de tener un muy mal día. No pude evitar reír. No tengo una cara de intriga. Claro que sí, dijo Mateo, estudiándome. Tu ceja izquierda se levanta un poco y haces esa cosa con la boca. ¿Qué cosa? Como si estuvieras masticando una idea, dijo Tomás. No estaban equivocados. Estaba masticando una idea que podría ser brillante o catastrófica. Les conté sobre la conversación del pasillo. No los detalles técnicos, no los necesitaban, sino la traición central, el plan de usarme y desecharme. La sonrisa de Tomás desapareció. Después de todo lo que has invertido en ese lugar. No era una pregunta. Era ira, tranquila y seria. Mateo nos miró a ambos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Esa era la pregunta, ¿no? Podría confrontar a Andrés, exigir respuestas, tal vez negociar algún tipo de indemnización. Podría terminar el trabajo y marcharme en silencio, empezar a buscar lo siguiente. O podría hacer lo que cada instinto en mi cuerpo me gritaba que hiciera. Podría construir mi propia versión. Voy a terminar para lo que me contrataron, dije con cuidado. Y voy a asegurarme de irme con algo que sea mío. Tomás extendió la mano sobre la mesa y apretó la mía. Solo sé inteligente al respecto. Necesitamos los ingresos, pero no necesitamos una demanda. Tenía razón, por supuesto. Todo lo que hiciera tenía que ser impecable, legal y éticamente. No robaría su código. No usaría sus recursos para proyectos personales. Pero usaría mi propio tiempo, mi propia computadora portátil, mis propias habilidades para construir algo paralelo, algo mejor. A la mañana siguiente, estaba en mi escritorio a las 7.
La oficina estaba casi vacía, solo los madrugadores y la gente que intentaba impresionar a alguien. Abrí la base de datos de la empresa e hice una lista de cada requisito que me habían dado en los últimos 5 meses. Registros de clientes, historiales de transacciones, capacidades de informes, permisos de usuario, puntos de integración. Luego guardé esa lista en mi disco personal, en mi propia computadora portátil en casa. Esa noche, comencé a diseñar. No una copia, eso sería un robo, sino una reinvención. Diferentes estructuras de tablas, diferentes convenciones de nombres, un enfoque más modular que podría adaptarse a varios tipos de negocios, no solo al de ellos. Estaba construyendo un producto, no una solución personalizada. Esto significaba doble turno. De 8 a 10 horas al día en la oficina terminando su base de datos, luego otras 4 a 6 horas en casa construyendo la mía. Tomás me traía café y sándwiches. Mateo aprendió a estar en silencio cuando la puerta de mi oficina estaba cerrada. Funcionaba con adrenalina y rencor. Quizás no el combustible más saludable, pero increíblemente efectivo. En el trabajo, interpreté el papel a la perfección. Pepe el servicial, el contratista que siempre estaba disponible, siempre resolviendo problemas. Le sonreía a Andrés en los pasillos. Enviaba informes de progreso detallados. Me aseguré de que cada pieza de su sistema estuviera documentada, limpia, funcional. Carlos, de infraestructura, pasó por mi escritorio una tarde. «Estás haciendo que los demás nos veamos mal», dijo, señalando mis pantallas llenas de código. «¿En serio, duermes?» «El café es dormir», dije, lo cual era casi cierto. «Bueno, te vamos a extrañar cuando te den la planta», dijo. «Necesitamos más gente que realmente sepa lo que está haciendo». Se me revolvió el estómago. Carlos pensaba que me iban a contratar de forma permanente. Todos lo hacían. La mentira se había extendido tanto que incluso las personas con las que trabajaba a diario lo creían. «Gracias», logré decir. Se alejó y me quedé mirando la pantalla. Estas personas, mis compañeros de trabajo, no eran parte del plan de Andrés. También habían sido engañados, les habían hecho creer que me uniría al equipo permanentemente. Cuando desapareciera, se preguntarían qué pasó. Inventarían historias. Quizás pensarían que había metido la pata o que había encontrado algo mejor. Nunca sabrían la verdad, a menos que yo me asegurara de que lo hicieran. Comencé a guardar registros, cada conversación, cada promesa, cada correo electrónico que insinuaba un empleo de tiempo completo. Creé una carpeta en mi disco personal etiquetada como evidencia y la llené con capturas de pantalla, mensajes reenviados, notas fechadas sobre compromisos verbales. Si esto salía mal, quería pruebas. Si salía bien, quería un seguro. El proyecto de la base de datos alcanzó el 97% de finalización. Podía saborear la línea de meta. Su sistema era hermoso, si soy objetiva. Consultas limpias, interfaz intuitiva, una seguridad que a un hacker dedicado le llevaría semanas descifrar. Les había construido exactamente lo que necesitaban y más. Estaban obteniendo una ganga con mi tarifa de contratista, incluso si eran demasiado miopes para verlo. Mi proyecto paralelo avanzaba de manera diferente. Donde su sistema era a medida y específico, el mío era flexible y escalable. Lo diseñé para que funcionara para firmas de consultoría, despachos de abogados, consultorios médicos, cualquiera que necesitara una gestión de clientes robusta con una integridad de datos seria. Esto ya no era solo rencor. Esto era una oportunidad. Una noche, mientras estaba inmersa en el código en casa, Mateo llamó a la puerta de mi oficina. «Mamá, ¿estás bien?». Parpadeé, tratando de salir de los bucles lógicos que había estado construyendo. «Sí, cariño». «¿Qué pasa?». «Llevas aquí 6 horas». Sostenía un plato. «Papá dijo que te trajera comida de verdad, no solo café». El plato tenía un sándwich de pavó, rodajas de manzana y algunas papas fritas. La comida de verdad parecía un concepto extraño. «Gracias, amigo. Siento haber estado tan ausente». Se encogió de hombros, de esa manera adolescente de fingir que las cosas no importan cuando sí lo hacen. «Papá me lo explicó. Tu lugar de trabajo se está portando fatal, así que estás construyendo algo mejor».
Esa es una forma de verlo. También dijo, lo estás haciendo de la manera correcta, que es más difícil pero importa más. Mateo se sentó en la silla frente a mi escritorio. ¿Es eso cierto? ¿Dejé mi café? Sí. Sería más fácil sabotear lo que tienen o tomar lo que ya he construido. Pero esa no soy yo. Así que lo estoy haciendo de la manera difícil, construyendo algo nuevo que es completamente mío. Lleva más tiempo y estoy agotada. Pero podré mirarme al espejo cuando termine. Genial, dijo. Luego, después de una pausa, creo que eso es realmente genial, mamá. Esas palabras impulsaron las siguientes 72 horas. Terminé la base de datos de la empresa un miércoles por la mañana. Todas las pruebas pasaron, todos los requisitos se cumplieron. Ejecuté la migración final durante las horas de menor actividad, moviendo todos sus datos heredados al nuevo sistema sin un solo error. Eran las 3 de la mañana cuando la barra de progreso llegó al 100%. Me recliné en mi silla en la oficina vacía y no sentí absolutamente nada. Ni orgullo, ni alivio, solo el conocimiento hueco de que había hecho un trabajo excepcional para personas que me valoraban en exactamente cero. Escribí la documentación, 73 páginas de instrucciones claras y detalladas sobre cómo mantener, actualizar y optimizar el sistema. Creé tutoriales en vídeo. Me hice obsoleta, exactamente como querían. El jueves por la mañana, recibí el correo electrónico. Andrés quería verme a las 2. Sin contexto, solo una invitación de calendario titulada Reunión de seguimiento. Era esto, la reunión de despido. Tenían lo que necesitaban, así que ahora venía la eliminación. Me puse mi mejor saco. El azul marino que Tomás decía que me hacía parecer que podría dirigir una empresa del Fortune 500. Imprimí copias de cada promesa que habían hecho sobre el empleo de tiempo completo. Guardé mis archivos personales en un disco externo y los eliminé de la computadora portátil de la empresa. Borré mi historial de navegación, cerré sesión en cuentas personales, borré todo rastro de Josefina Caro, la persona, dejando solo a Pepe, el contratista que había completado el trabajo. Exactamente a las 2, entré en la oficina de Andrés. Estaba allí con Sara, de Recursos Humanos, lo que lo confirmó todo. Nunca llevaban a Recursos Humanos a las buenas reuniones. Pepe, gracias por venir, dijo Andrés, señalando una silla. No parecía incómodo. Parecía eficiente. Quería ponerme en contacto ahora que el proyecto de la base de datos ha concluido. Se puso en marcha esta mañana, dije. Sin problemas. La documentación completa está en la unidad compartida. Sí, lo vimos. Excelente trabajo. Realmente de primer nivel. Miró a Sara. Alguna comunicación silenciosa. El caso es que, con este proyecto completo, no tenemos otra necesidad inmediata para tu conjunto de habilidades en particular. Tu contrato se basaba en el proyecto y ese proyecto ya está terminado. Sara deslizó una carpeta sobre el escritorio. Estamos terminando el contrato con efecto al final del día viernes. Recibirás el pago de todas las horas trabajadas más el bono de finalización descrito en tu acuerdo. No toqué la carpeta. ¿Qué hay del puesto de tiempo completo? Se me dijo varias veces que este era un periodo de prueba que conduciría a un empleo permanente. La expresión de Andrés no cambió. Creo que pudo haber habido alguna falta de comunicación. El contrato siempre fue por tiempo limitado. Ciertamente apreciamos tu interés en futuras oportunidades, pero nada estaba garantizado. Falta de comunicación. Esa fue la palabra que eligió, como si 6 meses de promesas explícitas fueran solo una desafortunada confusión. Tengo correos electrónicos, dije en voz baja. Estoy seguro de que tuvimos conversaciones sobre posibilidades, dijo Andrés. Pero los términos del contrato son los que son. Hemos cumplido con nuestras obligaciones y esperamos que tú cumplas con las tuyas asegurando una transición fluida. Ahí estaba la amenaza implícita. Pórtate bien o el bono de finalización desaparece. Quizás también la referencia. Me tenían acorralada, o eso pensaban. Miré a Sara, que tuvo la decencia de parecer un poco incómoda, y luego de vuelta a Andrés con su practicada neutralidad corporativa. Estaré aquí hasta el viernes, dije.
Disponible para cualquier pregunta sobre el sistema. Perfecto, dijo Andrés, poniéndose de pie. Reunión terminada. Fui despedida. Caminé de regreso a mi escritorio, sintiendo los ojos de todos sobre mí, aunque la mayoría de la gente no prestaba atención. Carlos estaba en una llamada. Linda comía zanahorias y tecleaba. Un día normal para ellos. El fin del mundo para mí. Excepto que no lo era. No realmente, porque no sabían sobre el sistema en mis servidores personales. El que había terminado a las 4 de la mañana, justo después de que su base de datos se pusiera en marcha. El que hacía todo lo que hacía el suyo, pero mejor, más flexible, listo para ser implementado para cualquier cliente en cualquier industria con una personalización mínima. Pasé la tarde del jueves respondiendo preguntas que nadie hizo. El sistema estaba tan bien documentado que el equipo interno de sistemas no me necesitaba, pero me senté en mi escritorio, disponible, obediente. Vi a Andrés pasar 2 veces, probablemente asegurándose de que no estuviera saboteando nada. Como si lo fuera a hacer, como si lo necesitara. El viernes por la mañana, llevé donas para el departamento de sistemas. Un gesto de despedida que parecía normal, esperado. Carlos dio un discurso sobre lo mucho que habían disfrutado trabajando conmigo. Linda me abrazó. Algunas otras personas a las que había ayudado durante el mes pasaron a dar las gracias y desearme suerte. Todavía no sabían por qué me iba. Pensaban que era solo el final de un contrato, natural y planeado. Pensé en decírselo, en abrir la boca y explicar exactamente lo que Andrés había hecho, como había mentido durante 6 meses, me había utilizado por completo y me estaba desechando. Pero, ¿qué lograría eso? Se sentirían incómodos. Quizás algunos se enojarían en mi nombre. Nada cambiaría. Andrés le daría la vuelta y yo parecería una amargada. Así que sonreí, agradecí a todos y empaqué mis cosas. No tenía mucho, una taza de café que Mateo me había regalado, una foto de la familia, algunos bolígrafos. La computadora portátil de la empresa se quedó, limpia. El gafete de acceso fue para Sara. A las 3 de esa tarde, salía del edificio por última vez. Tomás me recogió. Me miró a la cara y dijo, ¿helado o whisky? Ambos, dije, por separado, no mezclados. Fuimos a la cafetería cerca de nuestra casa, la que tiene el buen pastel y la mesera que conocía nuestro pedido habitual. Comí pastel de chocolate y bebí un café terrible y le conté todo a Tomás. La reunión, el despido, el absoluto descaro de Andrés fingiendo que había habido una falta de comunicación. Pero lo terminaste, dijo Tomás. Tu versión, esta mañana a las 4. ¿Está lista? Entonces, ¿ahora qué? Esa era la pregunta que me había estado haciendo todo el día. Tenía un producto, un software genuinamente bueno que resolvía un problema real. Podía guardarlo o podía hacer algo con él. La opción segura era encontrar otro trabajo, dejar todo esto atrás, dejar que el software acumulara polvo digital. La opción arriesgada era usarlo de verdad. Voy a empezar una empresa, dije, escuchando las palabras salir de mi boca antes de haberlo decidido por completo. Consultoría y soluciones de software para la gestión de clientes. Tengo el producto. Conozco el mercado. Puedo ofrecer precios más bajos que los grandes proveedores y aún así obtener un margen decente. Tomás sonrió. Ahí está esa cara de intriga. Empezar un negocio sin financiamiento, sin clientes y con una hipoteca no era inteligente. Apenas era racional. Pero estaba tan cansada de hacer ricos a otros mientras me trataban como un recurso desechable. Si iba a trabajar 80 horas a la semana, serían para mí. Pasé el fin de semana creando un sitio web. Nada lujoso, solo limpio y profesional. Capturas de pantalla del software, información sobre los servicios, un formulario de contacto. Registré una sociedad de responsabilidad limitada llamada Soluciones Caro. Me costó 4.000 pesos y se sintió como saltar de un acantilado. El lunes por la mañana, en lugar de buscar trabajo, hice una lista de todos los contactos comerciales que había acumulado en 15 años en sistemas. Personas a las que había ayudado, antiguos colegas, clientes de hace 3 trabajos que me habían dicho que los contactara si alguna vez me independizaba. Empecé a enviar correos electrónicos, no propuestas de venta,
solo actualizaciones, para que la gente supiera que estaba disponible para consultoría, que había desarrollado un sistema de gestión de clientes, que estaba aceptando proyectos. La primera respuesta llegó el martes. Un tipo llamado Oliverio que dirigía una firma de consultoría en Querétaro. Se había estado quejando de su base de datos durante 2 años, desde que lo conocí en una conferencia. ¿Hablas en serio sobre esto?, decía su correo electrónico. Porque necesito a alguien para ayer. Nos reunimos para tomar un café. Le mostré el entorno de demostración que había construido. Le expliqué las características, las opciones de personalización, los protocolos de seguridad. Sus ojos se abrían más con cada pantalla. ¿Cuánto?, preguntó. Había pasado la noche del domingo investigando precios. Las grandes soluciones empresariales costaban cientos de miles, a veces millones de pesos. Necesitaba ser competitiva, pero no tan barata como para parecer sospechosa. Implementación y primer año de soporte, 240.000 pesos. Mantenimiento anual después de eso, 40.000. Oliverio se rió. ¿Estás bromeando? Se me revolvió el estómago. Demasiado bajo. Lo había infravalorado. El sistema que he estado viendo cuesta 900.000 pesos, dijo Oliverio. Y no hace ni la mitad de lo que acabas de mostrarme. ¿Cuándo puedes empezar? Tenía mi primer cliente. Los siguientes 3 meses fueron un caos. Un buen caos, del tipo que proviene de construir algo real, pero caos al fin y al cabo. La implementación de Oliverio fue tan fluida que me recomendó a otras 2 firmas. Esas implementaciones llevaron a 3 más. La voz se corrió de esa manera orgánica que el dinero no puede comprar. Alguien que resuelve problemas, entrega a tiempo y no cobra una fortuna. Eso es lo suficientemente raro como para hablar de ello. Contraté a una desarrolladora a tiempo parcial, una mujer llamada Estela, que había sido despedida de una startup y era brillante con el diseño de la interfaz de usuario. Entre las 2, comenzamos a personalizar el sistema central para diferentes industrias. Una versión para despachos de abogados con integración de facturación, una versión para consultorios médicos con cumplimiento de privacidad incorporado. Una versión para agencias creativas con seguimiento de proyectos. Al 4.º mes, estaba ganando más que mi salario de contratista. Al 6.º mes, lo dupliqué. El software que Andrés pensó que había obtenido por el precio de un contrato de 6 meses estaba generando ingresos que nunca había visto en mi vida. Y cada línea de código era legal, ética y completamente mía. A veces pensaba en Andrés, me preguntaba si lo sabía. La comunidad empresarial de la Ciudad de México no es tan grande, y Soluciones Caro estaba llamando la atención. Publicaciones especializadas, premios empresariales locales, un lugar en una lista de startups a seguir. Alguien debe habérselo mencionado. Luego, un martes por la mañana, 8 meses después de mi último día en su empresa, sonó mi teléfono. Número desconocido. Josefina Caro, respondí. Pepe, soy Andrés Hoyos. Casi se me cae el teléfono. Tomás levantó la vista de su periódico, con las cejas arqueadas. Puse la llamada en altavoz. Andrés, dije, manteniendo mi voz neutral. Ha pasado un tiempo. Así es. Escucha, he estado escuchando cosas sobre esta empresa que iniciaste, Soluciones Caro. Cosas impresionantes. Gracias. Te llamo porque estamos teniendo algunos problemas con el sistema de base de datos, el que construiste para nosotros. Necesitamos algunas modificaciones y, francamente, nadie aquí entiende la arquitectura como tú. Esperaba que pudiéramos traerte de vuelta como contratista para hacer algunas actualizaciones. La audacia era impresionante. Me había despedido, negado haber prometido un empleo permanente, y ahora quería que volviera y solucionara sus problemas. Por una tarifa de contratista, sin duda, como si nada hubiera pasado. Agradezco que pienses en mí, dije. Pero Soluciones Caro está bastante ocupada en este momento. No estoy aceptando nuevos contratos. Esto no sería nuevo exactamente. Tú construiste el sistema. Solo necesitamos que lo modifiques. Construí un sistema según las especificaciones bajo un contrato que terminó. Ese sistema es suyo. Lo que hagan con él es su asunto.
Si necesitan modificaciones, su equipo interno de sistemas debería poder manejarlas. Proporcioné una documentación extensa. Hubo una pausa. El caso es que la documentación no es suficiente para lo que necesitamos y estamos dispuestos a pagar una tarifa premium, un 20% más alta que tu contrato anterior. 20%. Pensó que podría ofrecerme una miseria con un 20% después de que me mintieran durante 6 meses. El hombre no tenía idea de lo que había creado. Andrés, mi tarifa de consultoría es de 10.000 pesos por hora, con un mínimo de 20 horas para cualquier proyecto. Si deseas discutir un contrato bajo esos términos, haz que tu gente llame a mi gente. No tenía gente. Éramos Estela y yo, y un contador a tiempo parcial. Pero él no necesitaba saber eso. Otra pausa. Más larga esta vez. 10.000 pesos por hora parece excesivo. Es mi tarifa. Eres bienvenido a buscar en otro lado, por supuesto. Hay muchos consultores de bases de datos. Ninguno que conozca nuestro sistema. Entonces supongo que tienes que tomar una decisión. ¿Había algo más? Tendré que pensarlo, dijo Andrés, con la voz tensa. Hazlo. Cuídate, Andrés. Colgué. Tomás me miraba con algo parecido al asombro. 10.000 pesos por hora. Lo valgo, dije, y lo decía en serio. Andrés nunca volvió a llamar. Pero 3 semanas después, recibí una llamada de Sara, de recursos humanos de mi antigua empresa. Se iba. Dijo que ya no podía trabajar allí después de ver cómo trataban a la gente. Los había visto pasar por 6 contratistas en los 8 meses desde que me fui, quemando gente como leña. Quería saber si Soluciones Caro estaba contratando. Lo pensé durante quizás 10 segundos. Sara había sido cómplice de mi despido, pero también se había mostrado incómoda. Había estado haciendo su trabajo, siguiendo órdenes, y era buena en operaciones, organizada, detallista. Podríamos tener un puesto vacante, dije. Gerente de operaciones. Significaría arriesgarse con una empresa joven. Estoy tan cansada de las empresas viejas que tratan a la gente como basura, dijo Sara. ¿Cuándo puedo empezar? Se convirtió en mi tercera empleada. Luego hubo un cuarto, un desarrollador que había oído hablar de nosotros por Estela. Luego un quinto, un vendedor que creía en lo que estábamos construyendo. Al final del primer año, Soluciones Caro tenía 12 empleados, ingresos anuales de 7 cifras y una lista de espera de clientes. Nos mudamos a una oficina de verdad, nada lujoso, pero legítimo. Establecí un reparto de utilidades. Me aseguré de que todos tuvieran prestaciones reales, no promesas de prestaciones futuras, sino atención médica real y aportaciones para el retiro desde el primer día. Recordaba lo que se sentía que te mintieran y construí una cultura de empresa en torno a no hacerle eso nunca a nadie. Mateo me preguntó una vez si me arrepentía de cómo habían sucedido las cosas. Estábamos en uno de sus partidos de fútbol, del tipo al que ahora sí podía asistir ya que controlaba mi propio horario. Tomás estaba comprando tortas. El sol se ponía sobre el campo de esa manera particular de la Ciudad de México que hace que todo parezca pintado. ¿Desearías haberlo confrontado? Dijo Mateo. ¿Cómo haberlo delatado dramáticamente? Lo pensé. La versión de fantasía en la que había entrado en la oficina de Andrés, presentado todas mis pruebas, hecho que se retorciera. Se habría sentido genial por un momento. Luego habría terminado y no tendría nada más que rectitud y desempleo. No, dije, porque confrontarlo habría sido sobre él. Lo que hice fue sobre mí. Construí algo que no lo necesitaba a él, no necesitaba su aprobación ni su empresa ni sus mentiras. Eso es mejor que cualquier discurso que pudiera haber dado. Eso es muy maduro y bien ajustado, dijo Mateo. ¿Te estás burlando de mí? Un poco, sonrió. Pero lo entiendo. Ganaste al no jugar su juego. Tenía razón. El juego de Andrés era la jerarquía corporativa. Contratos diseñados para favorecer a la empresa. Promesas que se evaporaban cuando era conveniente. No podía ganar ese juego porque las reglas estaban escritas en mi contra. Así que cambié de juego por completo. El segundo año de Soluciones Caro trajo desafíos que no había anticipado.
Problemas de escalabilidad, errores de contratación, un cliente que intentó no pagarnos y tuvo que ser llevado a un juicio mercantil, que ganamos. Hacer crecer un negocio no se parece en nada a la fantasía. Es desordenado y estresante, y hubo noches en las que me quedé despierta preguntándome si había cometido un error catastrófico. Pero también hubo momentos de absoluta claridad. Como cuando Estela vino a mí con una idea para una función que nunca había considerado, la construimos juntas y se convirtió en uno de nuestros mayores puntos de venta. O cuando un cliente envió una nota de agradecimiento diciendo que nuestro software había salvado su negocio durante una auditoría crucial. O cuando Sara me dijo que este era el primer trabajo en el que se sentía valorada, no solo utilizada. Esos momentos hicieron que valiera la pena. Me encontré con Andrés una vez en una conferencia de negocios. Yo estaba allí representando a Soluciones Caro, que patrocinaba un stand. Pasó, me vio y su rostro hizo algo complicado. Sorpresa, quizás reconocimiento, posiblemente respeto, definitivamente incomodidad. Josefina, dijo, no Pepe. ¿Josefina? Andrés, ¿cómo van las cosas? Bien, bien. A tu empresa le va bien, he oído. Nos defendemos. Parecía que quería decir algo más. Quizás disculparse, quizás explicar. No le di la oportunidad. Disfruta de la conferencia, dije, y me volví hacia la persona con la que había estado hablando, un cliente potencial de una firma en Chihuahua. Esa fue la última vez que lo vi. Más tarde me enteré de que su empresa fue comprada por una corporación más grande y él se jubiló anticipadamente. No sentí nada al respecto, lo cual fue su propia clase de victoria. Se había vuelto irrelevante para mi historia. La verdadera historia fue lo que construí desde el momento en que escuché esas palabras en el pasillo, despídelo en cuanto arregle la base de datos. Ellos lo habían concebido como un final. Yo lo había convertido en un comienzo. Porque esto es lo que aprendí. La mejor venganza no es la confrontación o el sabotaje, ni siquiera la justicia. Aunque la justicia es dulce cuando llega. La mejor venganza es construir algo tan exitoso que las personas que te desecharon se conviertan en notas a pie de página en tu historia. Se convierten en el antes, el catalizador, la razón por la que empezaste, pero no la razón por la que tuviste éxito. Para el tercer año, Soluciones Caro tenía 28 empleados en 2 oficinas. Nos habíamos expandido al software de gestión de proyectos y estábamos desarrollando un sistema de gestión de relaciones con clientes que los primeros evaluadores decían que era revolucionario. 2 firmas de capital de riesgo se nos habían acercado para ofrecernos financiamiento. Las rechacé a ambas. Había construido esta empresa sin deberle nada a nadie y tenía la intención de mantenerlo así. Tomás bromea diciendo que ahora soy inempleable. Probablemente tenga razón. Después de dirigir mi propio negocio, después de establecer mis propios estándares y cultura, nunca podría volver a ser la contratista desechable de alguien. Había probado la propiedad, no solo de una empresa, sino de mi trabajo, mi tiempo, mi valor. No puedes desaprender eso. La base de datos que construí para la empresa de Andrés probablemente todavía esté funcionando. Quizás la hayan actualizado. Quizás la hayan reemplazado por completo. No lo sé y no me importa. Eso fue un trabajo por encargo, competente, pero limitado. Lo que construí para mí, para mis clientes, para mi equipo. Eso es un trabajo delegado. Eso es lo que importa. A veces la gente me pregunta cómo tuve el coraje de empezar un negocio en lugar de simplemente encontrar otro trabajo. Lo enmarcan como valentía, pero eso no es del todo correcto. No fue coraje. Fue ira, inicialmente. Luego fue orgullo. Luego fue impulso. Para cuando podría haber tenido miedo, estaba demasiado ocupada para sentirlo. Y tenía algo que ellos no tenían, un producto terminado desde el primer día. No tuve que construir el software mientras también construía el negocio. Ya lo había hecho en horas robadas y noches agotadoras, impulsada por el rencor y el café. Cuando lancé Soluciones Caro, la parte difícil ya estaba hecha. Todo lo demás era solo ventas y servicio, y sabía cómo hacer ambas cosas. ¿Recomendaría este camino a todos los que son maltratados en el trabajo? Absolutamente no. La mayoría de la gente debería documentar todo,
presentar quejas ante las juntas de conciliación y arbitraje, buscar remedios legales. La mayoría de la gente debería tomar la indemnización, encontrar algo mejor y seguir con sus vidas. Pero si tienes una habilidad que es genuinamente valiosa, si tienes un producto o servicio que resuelve un problema real, si tienes suficientes ahorros para sobrevivir unos meses de incertidumbre, y si tienes el tipo de rencor que se convierte en combustible en lugar de veneno, entonces quizás construyas algo que no puedan quitarte. El 5º año de Soluciones Caro marcó un punto de inflexión. Nos habíamos consolidado lo suficiente como para que los riesgos se sintieran manejables. Contraté a un director general, un tipo llamado Gustavo, que tenía 20 años de experiencia escalando empresas de tecnología. Eso levantó cejas, pero había aprendido algo crucial. Solo porque puedas construir algo no significa que seas la mejor persona para gestionarlo en cada etapa. Me trasladé al puesto de directora de tecnología, el rol que realmente quería, y dejé que él se encargara de las partes del negocio que me agotaban. Mateo se graduó de la preparatoria ese año y se fue a la universidad a estudiar ciencias de la computación en Monterrey. En su fiesta de graduación, dio un discurso agradeciendo a Tomás por la estabilidad y agradeciéndome a mí por mostrarle que cuando la vida intenta derribarte, construyes algo más alto que lo que te golpeó. Lo habíamos logrado, no solo la empresa, sino nuestra familia. La conversación en el pasillo que lo inició todo se sentía como historia antigua. Había estado tan concentrada en seguir adelante que rara vez miraba hacia atrás. Pero a veces, tarde en la noche, recordaba ese momento de estar congelada fuera de la sala de conferencias. El shock, la traición. Y me di cuenta de algo extraño. Estaba agradecida, de una manera retorcida, por lo que hizo Andrés. No porque fuera correcto, sino porque me empujó por un precipicio y aprendí que podía volar. El 7º año trajo una oportunidad inesperada. Una organización sin fines de lucro que trabaja con mujeres que se reincorporan a la fuerza laboral después de salir de prisión se puso en contacto. ¿Consideraríamos contratar a personas con habilidades en sistemas, pero con antecedentes desafiantes? Me vi a mí misma en esa propuesta. No en la parte de la prisión, sino en la parte de ser desechada. La de tener habilidades que la gente se niega a reconocer. Comenzamos con 2 pasantías pagadas. Ambas se convirtieron en empleadas de tiempo completo. Ambas fueron promovidas en menos de un año. El programa se expandió y se convirtió en una de las cosas de las que estoy más orgullosa. Alrededor del 8º año, comenzaron a llegar correos electrónicos de personas que nunca había conocido, diciendo que habían escuchado mi historia y querían un consejo. Un podcast me contactó para una entrevista. Casi dije que no, pero Tomás señaló que quizás alguien que escuchara necesitaría oírlo. Alguien parado en su propio pasillo, escuchando su propio despido, necesitando saber qué viene después. La respuesta fue abrumadora. Cientos de mensajes de personas compartiendo sus propias experiencias. Un correo electrónico se destacó. Un tipo llamado Felipe había escuchado una conversación similar sobre su propio despido. Escribió: no soy lo suficientemente valiente como para empezar una empresa, pero soy lo suficientemente inteligente como para empezar a buscar un nuevo trabajo antes de que puedan despedirme. Tu historia me ayudó a darme cuenta de que no tengo que simplemente aceptarlo. Ese correo electrónico me hizo darme cuenta de que la lección no era solo sobre el emprendimiento. A veces, tomar el control significa actualizar tu currículum mientras aún tienes ventaja. A veces significa consultar a un abogado o presentar quejas. La venganza no siempre es construir un imperio. A veces, la venganza es simplemente negarse a ser una víctima. Comencé a dar conferencias y finalmente escribí un libro. Me tomó 2 años y presentaba historias de docenas de personas que habían sido maltratadas en el trabajo y lo habían convertido en otra cosa. El hilo conductor era la agencia. Cada persona que salió más fuerte había tomado la decisión de actuar en lugar de solo reaccionar. Mateo se graduó de la universidad y aceptó un trabajo en una startup en Monterrey, construyendo su propio camino en lugar de unirse a Soluciones Caro. Estaba orgullosa de él por eso. Tomás se jubiló de la tlapalería y finalmente tuvo tiempo para las cosas que había estado posponiendo. Nuestras vidas se asentaron en algo que nunca esperé. Satisfacción construida en nuestros propios términos. Soluciones Caro, en su 12º año, empleaba a más de 100 personas en 4 ciudades.
Nuestro software era utilizado por más de 2000 empresas. Habíamos sido rentables cada año sin haber aceptado nunca financiamiento externo. Seguía siendo mía. Construida a partir de ese momento de traición en un pasillo en la Ciudad de México. La gente a veces pregunta si he perdonado a Andrés. Rara vez pienso en él. Fue un catalizador, no una presencia continua. Lo que no he perdonado es el sistema que hizo que lo que él hizo fuera normal, las lagunas de los contratos, los desequilibrios de poder, la crueldad casual de la eficiencia corporativa. Esa ira todavía es útil. Alimenta la forma en que dirijo mi empresa e informa los consejos que doy a los demás. Si has llegado hasta aquí en mi historia, gracias por escuchar. Si encontraste valor en esto, te agradecería que te suscribieras a Oficina de la Revancha. Estamos construyendo una comunidad de personas que creen en la rendición de cuentas y en las segundas oportunidades. Estamos trabajando para llegar a los 9000 suscriptores, y tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas que necesitan estas historias. Tómate tu tiempo, documenta todo, conoce tus derechos, construye tu plan y luego ejecútalo con todo lo que tienes. No porque estés tratando de demostrarle algo a la gente que te desechó, sino porque finalmente te estás demostrando algo a ti mismo.